Muy bien, pues ahora vamos a dar inicio a la conferencia Legislación Ambiental desde una perspectiva industrial. Y nos acompaña la maestra Elisa Enriqueta de Jesús Cedas Larios, consultora de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en México, ONUDI, y catedrática de la Universidad Anáhuac. ¿Qué tal, maestra? ¿Me escucha? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, lo ¿Qué escucho tal? Buenas perfecto, tardes. gracias. Antes de iniciar, voy a presentar a la maestra. La maestra Elisa es doctorante en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac. Tiene créditos doctorales y máster en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de Alcalá de Henares y el Instituto Nacional de Administración Pública en España. Es maestra en Política, Gestión y Derecho Ambiental. Tiene una especialidad en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Castilla-La Mancha en España. Tiene una especialidad en Derecho Internacional del Medio Ambiente por el Programa de Naciones Unidas y una especialidad judicial federal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir del año 2010, ingresó como consultora en proyectos internacionales en la Agencia Alemana de Cooperación Internacional y los últimos trabajos como experta en la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Oficina México, en el proyecto Eliminación del bromuro de metilo en la República de Guatemala. Actualmente es profesora universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac, México Norte, y consultora nacional e internacional en temas de sustentabilidad. Maestra Elisa, bienvenida. La cámara y el micrófono es suyo. Muchas gracias. Pues antes de iniciar, agradecer la consideración para estos espacios que más que una conferencia, me atrevo a sugerirles que sea un conversatorio con la finalidad de dar unas notas sobre la legislación ambiental con esta perspectiva de industria y por otro lado, estas áreas de oportunidad que se convierten actualmente en México, como estas granos de oro en paja y más adelante les comentaré por qué me atrevo a hacer este comentario al inicio. Ahora bien, lo que les voy a mostrar son unas notas de interés. Se divide en dos partes. La primera, hablar sobre el desarrollo de esta legislación ambiental y en un segundo y último apartado, ver estos mecanismos o estas áreas de oportunidad para el 2021 y hacia dónde vamos a transitar en el ámbito de tanto de la gestión ambiental como de la política ambiental, donde el sector industrial juega un papel importante para la toma de decisión, toda vez que a nivel internacional ya tenemos el Acuerdo de Escazú y el Acuerdo de Escazú se convierte en este foro internacional también para acceder a los mecanismos de justicia ambiental, pero por otro lado, también para estandarizar la economía ambiental de las fallas del mercado que existieran en el Estado. Y hablo del Estado, no solamente el Estado mexicano, sino de cualquier país que se encuentre en estos comercios. Actualmente en México efectivamente estamos en una prueba para manejar el ámbito del GI y justamente lo que se debatió esta semana que recién pasó o que le estamos terminando en el Congreso de la Unión tuvo que ver con la ley de la industria eléctrica y en unos momentos vamos a hacer estos comentarios. Sin mayor preámbulo, me permito presentarles unas láminas. ¿Las logran ver? ¿Hola? Correcto. Ok, gracias. ¿Qué es lo que interesa mostrar en este breve conversatorio? Mostrarles específicamente, perdón, no sé por qué, perfecto, ahí. Esta introducción de cómo se concibe el derecho ambiental, esta legislación gira en torno a un informe que sale de Naciones Unidas en el 72 y habla de este presente y de futuras generaciones, de cómo conservar los recursos de manera tal que sean óptimos tanto para la sociedad como para la parte económica y el desarrollo. El punto de sensibilidad que en ese entonces se consideró para este informe fue la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza a configurar después la Comunidad Económica del Carbón y el Acero en Europa, y en 1950 empiezan a detectar que a través de la contaminación, bueno, pues tenían una pérdida, pero que al momento de resarcir iban a tener ganancias. Ahora, cuando hablamos también en este margen de lo local
a la cooperación internacional nos viene de manera inmediata es por qué yo tengo que atender un convenio internacional que México suscribió, pero que de una u otra manera me afecta a mi desarrollo tanto productivo como económico, porque de una u otra manera México al suscribir estos convenios de acuerdos internacionales a partir del 92 entra en una dinámica global. Y lo que implica también entrar en una mecánica global es en el cumplimiento. Por eso se dice que el derecho ambiental empezó con una visión más de derecho suave, es decir, de intereses comunes por la humanidad, y se convierte en un derecho duro al momento que cada país o cada estado parte acoge estos lineamientos y lo traspola para desarrollar su ley en cada materia. Y en ese entendido, en Ujú. México, Sí. cuando hablamos de desarrollo de la legislación ambiental, partimos de esta ley para prevenir. De hecho, esta ley en el 76 fue el gran auge, pero se pronuncia en marzo de 1971 y el nombre es Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental. ¿Por qué me atrevo a colocar en el 76? Porque fue justamente en 1976 cuando detectan que esta ley realmente no era solamente para un tema de salud pública, porque la concepción era ubicarla para prevenir efectos en salud pública y descubren que está intrínsecamente relacionado y se empieza a trabajar en esta ley que estoy segura que todos hemos estado trabajando con ella, que es la famosa LEGEPA. Me atrevo también a nombrarla como la ley madre, porque de una u otra manera sale a todos los sectores para atenderse. La gran reforma que se tiene a nivel de administración pública fue en 1996, donde el sector ambiental se concibe, pero se le quita pesca. Y actualmente hablamos de una Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Por qué es importante señalar cronológicamente dentro del desarrollo de la legislación ambiental la reingeniería de la administración pública? Porque al final de la jornada la administración pública ejecuta este cuerpo normativo, sin embargo, permea en políticas públicas con el legislativo y el ejecutivo, que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero me interesa para efectos de este espacio y que, reitero, son áreas de oportunidad para que entre nosotros que estamos manejando esta información, esta normativa dentro del sector industrial en el país, nos permita conocer de dónde viene y por qué se está regulando actualmente estos procesos. A partir del año 2004, lo que México enfrentó fue hablar de las óptimas de Pareto, del famoso 80-20, que en qué consiste, cuánto me iba a costar la contaminación para producir. Entonces, todo el enfoque de la legislación a partir de 2004 tuvo esa visión, un costo-beneficio. La última ley que se pronuncia en 2003 es la famosa ley GPGIR, que es la Ley General para la Gestión y Prevención Integral de los Residuos, pero esta ley entra en vigor en el 2004 y maneja principios que otras leyes del sector ambiental no consideraban. ¿Cuáles son de manera inmediata? Pues habla de la valorización, que es con una tendencia hacia economía, habla también de corresponsabilidad ambiental, es decir, desde la cadena de producción hasta la disposición final del residuo, habla de una clasificación que me permite entrar a un mercado. Ahora, ¿qué pasa con el resto de leyes? En el caso de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la de organismos genéticamente modificados, fue un avance paulatino con base a estos acuerdos internacionales. Por eso, cuando hablamos de lo local a lo global, tenemos que conocer a qué se comprometió México y luego México cómo lo va a traspolar a nivel de producción interna bruta. Y justo en este momento, estas leyes ambientales en particular consideran la innovación tecnológica y la generación de conocimiento con la participación de todos los sectores. ¿Qué quiere decir que sean todos los sectores? Bueno, que se incluya el sector gubernamental, al sector académico, al sector empresarial, a los organismos de la sociedad civil, de manera tal que haya un vínculo, una concertación a través de convenios que les permita afrontar los retos. Ahora, ¿por qué me atrevo también a colocar el más P-S? Porque el desarrollo de la legislación ambiental fue a través de la luz del derecho administrativo, es decir, con una visión más preventiva que sancionadora.
la legislación ambiental no se crea de una tasa dura para sancionar, una sanción corporal, es decir, prisión o una sanción pecuniaria con las multas. Bueno, no se concibe con ese esquema. Era un esquema o es un esquema más preventivo. ¿A qué nos estamos enfrentando? Que en el marco de esta economía de mercado, las fallas del mercado, tiene que sancionar o regular, y de ahí vamos a encontrar estos nuevos programas de regularización, estos nuevos esquemas que tiene actualmente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente con las auditorías, los programas de regularización, con la finalidad de, si ya no se dio el esquema preventivo, entonces de regulación. Hace unos minutos escuchaba a una de las panelistas que decía, bueno, la ley se tiene que cumplir. Sí, efectivamente, se tiene que cumplir, pero para cumplir la ley también hay que conocer cuál es el espíritu de la ley. Y en ese entendido, todo el esquema ambiental en México del 88 a este 2021 ha sido bajo un enfoque de sustentabilidad, ubicando estos tres elementos: lo ambiental, lo social y lo económico. Pero son bases constitucionales, es decir, que al momento que se depositan en la Constitución Federal, tengo garantías y no me pueden llegar a cerrar mis operaciones porque me están vulnerando el aspecto de la libertad económica. No me pueden llegar a imponer multas porque también me están vulnerando el aspecto de trabajo. No me pueden llegar a quitar permisos, autorizaciones y licencias porque de una u otra manera se encuentran normadas en estos derechos de generaciones. Aquí hago un pequeño paréntesis. Los derechos al medio ambiente se consideran que son de una cuarta generación porque manejan esta nueva visión hacia la tendencia de protección, pero de asegurar el presente y futuras generaciones, marcan parteaguas. Y lo podemos encontrar de manera intrínseca con esta cuarta revolución industrial. Justo comentaba Alejandro hace unos minutos, bueno, hasta dónde esta cuarta visión de la propia industria tiene que ver con un tema digital, porque estamos pensando ahora en la 5G. Estos aspectos van a ser regulados como generacionales. ¿Dónde se encuentran también estos esquemas en México, donde empezamos a encontrar el cambio abismal? Bueno, a partir del 2003, con la reforma energética, en 2012 se emitió la Ley General de Cambio Climático y tiene metas aspiracionales. Dentro de esas metas aspiracionales se encontraba también garantizar estos esquemas con el apoyo de los sectores social y privado. Hablaba también de estos elementos de planeación, porque el tema de la sustentabilidad va dirigido con apego a esta legalidad o este desarrollo de la legislación ambiental, pero en todo momento se busca que sea bajo un esquema de planeación. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer en estos espacios de reflexión sería: ¿cómo los sectores estamos garantizando nuestra participación? ¿Qué estamos haciendo en buenas prácticas? Hace unos minutos nos compartían los integrantes de cada comité esta visión o estas buenas prácticas que realizan, y también cómo empiezan a gestionar o a relacionarse con la comunidad, cómo participan. Y más adelante voy a tocar brevemente el tema de la evaluación del impacto social, porque justo cuando se habla de leyes ambientales, cuando se habla de políticas ambientales, pues el medio ambiente está relacionado tanto con salud pública como con energía. Y justo en estos momentos, la participación del sector industrial es vital para abordar estos temas con estos acuerdos que México entraron en vigor a partir del 2020, como es el tema de Escazú. Cuando estamos hablando también de estos aspectos de industria dirigidas hacia cómo se van a aplicar en México, actualmente tenemos ya que considerar en un informe de sostenibilidad que a una empresa le interesa bajo estos esquemas tanto de responsabilidad social como con el cumplimiento del Pacto Mundial, ahora sí diríamos de lo global a lo local. Estamos hablando del Objetivo del Desarrollo Sostenible 9, que es justamente de esta industria que sea inclusiva, de esta industria resiliente, pero lo que busca en todo momento es que exista un desarrollo económico a la par del desarrollo social y la atención a cambio climático. La inversión que se apuesta en los próximos 5 años van dirigidos hacia esta infraestructura. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que es una obligación del Estado garantizar la planeación ambiental,
se considera este esquema. Ahora, aun cuando se estuviera considerando, ¿cuáles serían las leyes a las que tenemos que atender desde el punto de vista de industria? Traté de no marear con tanta letra, pero a manera de mapa mental, me gusta siempre partir ubicando la LEGEPA al centro como esta ley madre, porque de una u otra manera, desde 1988 se consideraban esos aspectos regulados a través de las actividades altamente riesgosas en los listados publicados en el 92-93 respecto en el Diario Oficial de la Federación, qué actividades se iban a someter a un tratamiento especial. Y después de que está sectorizada el resto de las leyes, se van desarrollando de manera cronológica, como ustedes pueden observar, del centro a la izquierda, del 92 con la ley de aguas, en el 2003 la ley GPGIR, en 2003 también sale la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en el 2000 fue cuando México tiene una mayor intervención y protección hacia la diversidad biológica y atiende con la Ley General de Vida Silvestre, y en 2005 es el gran boom con el tema de la manipulación genética y los organismos que tenían que hacer comisiones intersecretariales. Ustedes pueden observar también cuánto tiempo pasó desde la emisión de la ley a contar con un reglamento. Y por qué coloco dentro de estas leyes sectoriales el tema de la legislación ambiental enfocado bajo esta perspectiva de industria, porque la industria está íntimamente ligada con energía, no solamente con la generación de residuos en estos procesos productivos, que también cabe aclarar que la LGPGIR, la visión que tiene es considerar a los residuos en algún momento insumos que reingresen a la cadena productiva, lo que actualmente se está hablando de estos nuevos esquemas de economía circular. Pero por cuanto hace a energía, el punto medular, vamos a trabajar con los instrumentos de política ambiental. Y en ese sentido, los instrumentos de política ambiental que estamos trabajando dentro del desarrollo de la propia legislación ambiental son estos que ustedes pueden encontrar en pantalla, desde normas oficiales mexicanas, esta parte de incentivos fiscales, el ordenamiento ecológico del territorio, la auditoría ambiental, que para la industria se convierte en una herramienta eficaz, las inspecciones, el manifiesto de impacto ambiental, que en los últimos 10 años en México tuvo un auge, porque es un mecanismo que nos permite que para cualquier obra o actividad se conozca estas posibles afectaciones y minimizarlas. Ahora bien, por cuanto hace a normas oficiales mexicanas, los límites mínimos y máximos permisibles dentro en materia de agua, en materia de atmósfera, de residuos y lo que ustedes quieran medir, es importante porque al momento que se forma una norma oficial mexicana, estamos frente a la oportunidad que el sector productivo, ya sea el industrial, de la industria que ustedes consideren petroquímica, siderúrgica, metalúrgica, galvanoplastia, participe porque toma en cuenta esta actividad en la que regula y se ve un aspecto económico. Y la capacitación, otro instrumento vital. Hace unos minutos le preguntaban a un colega qué pensaba respecto a la capacitación. Si era importante, es un instrumento de política ambiental que está en ley, pero que de una u otra manera este instrumento también permea a través de la aplicación de sus lineamientos organizacionales. Así como tenemos instrumentos de política ambiental genéricos, cada ley sectorial va a tener sus propios instrumentos. El ejemplo más claro, y que estoy segura que ustedes ya han trabajado, pues es la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos, la famosa Ley GPGIR, que maneja como instrumento de política ambiental para valorar el residuo, habla de los planes de manejo, habla también de los esquemas de prevención, y en materia de protección civil, habla también mucho hacia la evaluación del riesgo ambiental cuando se manejan también actividades altamente riesgosas, pero adicionalmente también habla de los programas de prevención de accidentes. Y esto se encuentra ligado porque es una actividad productiva bajo un enfoque de sustentabilidad. Quizás me estoy yendo un poco rápido con la finalidad de dar pauta a comentarios, porque reitero, más que una conferencia magistral, lo quiero tomar como un espacio de reflexión y que podamos tomar acuerdos de manera tal que este espacio nos permita analizar hacia dónde caminar en este 2021 y el por qué es necesario tener este enfoque de sustentabilidad
en todo proyecto, en toda esta cadena productiva, no solamente de las grandes industrias, sino toda esta cadena de empresas, de pequeñas y medianas empresas que tienen que trabajar de manera conjunta para armonizar el cumplimiento de estos estándares de sustentabilidad. Ahora, ¿cuáles son los retos a los cuales nos estamos enfrentando en este margen del 2021? Pues de entrada, comentarles que Escazú ya fue ratificado por México en el 2020. Este es un acuerdo regional donde nos permite acceder a la información, a la participación pública, como cualquier sector, puede ser el gubernamental, puede ser el sector empresarial, el académico, organismos de la sociedad civil, que puedan acercarse de manera tal que también se cuente con el acceso a la justicia de asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Actualmente son 12 países, México se encuentra dentro de estos países y ahora con el tema de energía, es importante destacar que no es nuevo para México el hecho de que nos hayamos apegado tanto al cumplimiento de esta Ley General de Cambio Climático con sus metas aspiracionales. ¿Cuáles eran una de las metas? Y digo era porque nos ganó el tiempo y todavía no lo hemos solventado. Es el tema del manejo de residuos sólidos urbanos, donde una meta aspiracional era que para el 2020, perdón por el sonido, para el 2020 todos los municipios, que son más de 2,000 municipios en el país, contaran con su relleno sanitario. ¿Qué es importante destacar? El relleno sanitario no es la mejor tecnología. El relleno sanitario, en términos muy burdos, y me permito señalarlo, es enterrar el residuo que en estricto sentido pasó por una cadena donde va a parar lo que ya no se puede reutilizar. La tendencia o la innovación tecnológica es hacia transitar a nuevas tecnologías que no sea enterrar, porque aun cuando tenemos una norma oficial mexicana, que es la 83 sobre cómo se va a operar y cómo se va a clausurar un relleno sanitario, bueno, pues también lo es que no es la mejor tecnología. Sin embargo, paliativamente en México se ha llevado a cabo. Lo mismo traspolamos para el manejo de RPs, que podemos encontrar incluso empresas o prestadoras de servicio hasta la disposición final, donde pueden realizar esta estabilización físico-química, porque la propia LGPGIR señala que esta tecnología puede emplearse o incluso si cuando existe, así lo señala la ley, salvo que una tecnología que pueda comprobar que no hay una afectación. Y aquí se hablaba mucho de la incineración. Hay protocolos que hay que cumplir para alcanzar. ¿Quiénes son los países que están trabajando esta nueva tecnología? Pues bueno, Alemania, Francia son de las que han destacado sobre el manejo de la disposición final de RPs de la industria bajo esta nueva visión. Ahora bien, cuando estamos considerando estas innovaciones y hablamos de otros países y queremos ubicar cómo a nivel local podemos ir aterrizando, pues estamos en una fase de información. La realidad es que la meta aspiracional de la legislación ambiental se ha cumplido desde el punto de vista que fueron creadas, están ya sectorizadas, pero estamos en un momento de la aplicación, hasta dónde estamos cumpliendo fehacientemente, pero hasta dónde estamos cumpliendo con los límites mínimos y máximos permisibles que permiten normas oficiales mexicanas. Entonces, ese es un punto que también hay que considerar en este 2021 hacia la importancia de la legislación del cumplimiento, pero también bajo qué esquemas de eficiencia y tecnología las estamos llevando a cabo. Estas leyes que me permito colocar ahora al centro de esta presentación es justamente porque desde el 2008 se tuvo una visión de cumplimiento para reducir gases de efecto invernadero y se hablaba de energías renovables, del financiamiento hacia la transición energética, pero la realidad es que estos sueños aspiracionales ahora tienen una área de oportunidad, veámoslo en ese sentido, para que podamos participar no solamente de un mercado que le pertenezca a unos cuantos, sino un mercado que le permita a la industria desarrollarse sustentablemente, cumplir con la normativa,
pero adicionalmente participar en los procesos de toma de decisión. Actualmente, en el caso de la ley de la industria eléctrica, la última modificación fue del 2020. Esta semana se debatió en San Lázaro estos temas de la valorización de estos contratos de conexión y cómo se podía entrar a este mercado, pero de una otra manera también se reconoció el tema de la inversión y también de este sistema eléctrico mexicano que se tiene que actualizar, que se le tiene que dar el mantenimiento, porque de una u otra manera, en una administración a otra, no se solventó estas necesidades. Y otro de los temas a analizar dentro del sector industrial relacionado con medio ambiente es la ley de transición energética. La ley de transición energética también, una de sus metas aspiracionales era tener una línea base a partir del año 2018 que nos permitiera estar ya en mercados de carbono. La Subsecretaría de Gestión Ambiental para México, de una u otra manera lo que estaba realizando era este mercado, y actualmente en esta fase de prueba, a donde tenemos que estar como muy conscientes, es el cumplimiento intrínseco con esta ley y con la Ley General de Cambio Climático. Lo que busca en todo momento es un registro nacional de emisiones, y en este registro nacional de emisiones, que ya lo lleva el RETSE directamente de Semarnat, es el sistema de mercados que someta en gran medida a estos instrumentos diseñados para reducir gases de efecto invernadero, pero que se basen en estos principios topes y de comercio que permitan ratificar también el Acuerdo de París, que en 2015 también tenía metas aspiracionales para cumplirse en septiembre de 2016, y que de una u otra manera estamos en esta fase de análisis de prueba, que los mercados van a determinar cuánto es tu producción, pero también cuánto tú estás reduciendo desde fuente origen. Y aquí un trabajo conjunto es para que ubiquen en este periodo de prueba, es importante que conozcan al GRI, es WRI, sus siglas en inglés, pero en español es este programa de recursos mundiales que busca justamente entrar a este mercado. Habla mucho también de los cielos limpios, habla mucho de controlar y prevenir la contaminación atmosférica, pero que esencialmente se reduce a un mercado. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que se ven hacia esta prueba? Pues esencialmente me atrevo a señalar tres. La primera vendría siendo el tema de la decisión política que sea efectiva, pero que incluya a todos los sectores para garantizar el cumplimiento de la ley. La segunda es un tema que sea incentivo a la innovación tecnológica, hasta donde el sector académico, los institutos de investigación pueden aportar estas mejores prácticas o técnicas que permitan el cumplimiento, y también el tema de la responsabilidad de fluctuaciones económicas. Aquí se va a trabajar de la mano la Secretaría de manera transversal, la Secretaría de Medio Ambiente con la Secretaría de Energía y la Secretaría de Economía, con la finalidad que participen en el sistema del comercio de emisiones todas las instalaciones que realicen actividades de los sectores de energía, principalmente de industria, pero que durante el programa de prueba puedan participar estas instalaciones, y se habla que sean mayores a 100,000 toneladas de emisiones directas de dióxido de carbono. ¿Cuáles son las industrias que se consideran en el ámbito de energía para este 2021? Pues de manera concreta la industria automotriz, la industria cementera y la calera, la industria del vidrio. Discúlpenme el fondo, pero bueno, con este tema de trabajar en casa, creo que nos enteramos de muchas cosas. Perdón. La industria del vidrio, la industria siderúrgica, la metalúrgica, y por vez primera la industria celulosa y de papel tiene un acercamiento más, llamémoslo que participativo. ¿Y por qué me atrevo a decir que por primera vez? Porque dentro de los indicadores de desempeño ambiental, en algún momento a esta industria estuvo un poco recelosa por estos ataques que se le daban respecto a el no ser consciente con el medio ambiente, pero este 2020 que recién pasamos se ha convertido en un área de oportunidad para sumar esfuerzo en todos los sectores, en las industrias,
que nos permitan el cumplimiento, y esto se traduce también en bienestar tanto del país como de bienestar social. Ahora bien, ¿qué más hablar sobre estas leyes en particular? En 2020, en abril, salió un acuerdo de SENACE donde hablaba de estas condiciones de azufre para las emisiones y había aumentado de lo que establecía la norma hacia, bueno, mayor cantidad de azufre en 3 estados, las gasolinas en particular, que fue Puebla, Oaxaca y Veracruz, y esto de manera directa contravenía a las disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, que la meta aspiracional era reducir los gases de efecto invernadero, pero a su vez este acuerdo también permitió hacer un análisis de desempeño ambiental al interior de la propia Secretaría de Energía para conocer cuánto estaba en seguimiento y atención de las industrias. Otro punto que interesa ubicar dentro de este margen de análisis, de reflexión a los retos que nos enfrentamos hacia el 2020, que recién pasamos, y el 2021, es el tema de los principios de Ecuador. Los principios de Ecuador en gran medida se van a convertir en un parteaguas para valorar los riesgos socioambientales hacia los grandes proyectos estratégicos, pero que están muy focalizados de manera inmediata hacia el tema del sector energético. Y ¿por qué biodiversidad? Porque de una u otra manera permea la biodiversidad en los sectores productivos para la generación de energía. Entonces, Ecuador, la tendencia que va a ser a partir del 2021 dirigido hacia el 2026 es emprender estos principios para hablar del sector energético. Otro de los retos que tenemos a nivel de la normativa ambiental y de políticas públicas lo ubicamos en el 27 constitucional, cuando hablamos de esta economía ambiental con el estado del bienestar y la competencia perfecta y las fallas que se encuentran reguladas justamente en la ley de industria eléctrica, es el desarrollo de estándares, la creación y promoción de normas oficiales. Ahí el área de oportunidad que que tiene la industria y las empresas que se encuentran en esta cadena de proveeduría hacia la industria es participar hacia la creación de normas, participar hacia la difusión de normas y el tema de la sensibilización. A estas alturas, tanto ustedes como el resto de la sociedad estamos conscientes que el tema ambiental no es un tema de moda y es un tema inherente al desarrollo del hombre, y por lo tanto el tema de sensibilidad también va intrínseco al momento que se habla de estos estándares de mejores prácticas, porque sabemos que si tenemos un mejor manejo de agua, de energía, de residuos, de emisiones a la atmósfera, inmediatamente se refleja tanto en esquemas económicos como también en temas de bienestar social y de salud humana. Es un tema transversal, intrínseco, pero que de una u otra manera esto nos vamos a enfrentar en medio de esta pandemia, donde a la industria en algún momento, cuando se hablaba también de la perspectiva ambiental, con la industria se hablaba mucho de la industria como el poder. Bueno, la gran diferencia entre el poder y la autoridad es que el poder puede residir, un ejemplo, en un ejecutivo, pero la autoridad la va a tener la industria, que es quien maneja todos estos procesos productivos y que tiene la capacidad técnica de opinar para mejorar esta estandarización y para tener a conciencia la creación y promoción de normas ambientales y de energía. La política ambiental en México está de manera concurrente, es decir, que intervienen los 3 niveles de gobierno para crearla. Ese es un momento adecuado para ver la participación de la industria en estos procesos normativos y también de política pública, porque de una u otra manera las competencias en la protección, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico están derivados dentro del Plan Nacional de Desarrollo o su homólogo en el Plan Estatal de Desarrollo, ya sea en Veracruz, en Puebla, en Oaxaca, en Sonora, Sinaloa, que nos permita conocer esta planeación, pero también definir hacia dónde vamos a caminar y dónde va a estar la generación de Producto Interno. Alejandro hace unos minutos comentaba
el tema del sondeo que se tiene en la ONU de Oficina Diana sobre la generación de empleos y cómo se analiza con estos indicadores a la industria. Pues efectivamente, cuando se va a manejar temas de política ambiental en organismos internacionales, se atiende a estos indicadores de desempeño ambiental y en estricto sentido se tendría que trabajar igual para el desarrollo de la política ambiental en el país al momento que acoge estos acuerdos internacionales y que estamos en un mercado. No hay que perder de vista que México forma parte de este grupo selecto del G20 y que de una u otra manera nos permite estar en un mundo globalizado, competir, pero que también para esa competencia necesitamos mejores prácticas, una regulación y una participación efectiva. Y casi para finalizar, para dar minutos para algún comentario o reflexiones para coger hacia dónde pudiéramos manejar para ubicar no solamente de lo global a lo local, sino también de lo local a lo global. Eh, Esos aspectos de la evaluación del impacto social, este se ha convertido en un instrumento para el sector de energía que permite estar armónico tanto con el tema social como ambiental. Aquí quiero hacer un comentario adicional. Por vez primera en México, en 2018 salió mediante un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación cuáles iban a ser las disposiciones administrativas, en pocas palabras, mínimas para poder hablar de la evaluación del impacto social en el sector energético. ¿Y por qué? Porque anteriormente, en 2013, con la reforma energética, pedían esta evaluación, pero bueno, llegó a ser como un formato más para cumplir. En el 2018 lo que se señala es toda esta regulación. ¿Por qué? México ha suscrito en OIT estos acuerdos internacionales en derechos humanos que habla sobre pueblos tribales y que hay que ser respetuosos al momento de intervenir con el sector energético hacia explotación tanto en petroquímica como en energía eólica, solar, y el ejemplo que ustedes quieran plantear, pero que se regule. Entonces, en México, a partir del 2018, contamos con estos lineamientos que son los mínimos que se deberían de considerar para la evaluación de impacto social. Es importante en este espacio también señalar que la evaluación del impacto social no es que supla al manifiesto de impacto ambiental, se trabajan en gran medida paralelos. No quiere decir que sea lo mismo, porque no es lo mismo, pero se complementan. Entonces, de una u otra manera, al momento de ser un complemento, lo que estamos ubicando es la garantía de estos acuerdos, pero por otro lado, que no va a haber un efecto negativo y va a haber una viabilidad financiera para los proyectos, que es justamente lo que está buscando Ecuador. Y por cuanto hace a esta regulación sistemática que se ha tenido en el sector ambiental en la gestión, a partir también del 3 de septiembre del 2015, en la cuarta sección, en el Diario Oficial de la Federación, se puso toda esta normativa y estos formatos y esta gestión que se iba a tener para el aprovechamiento del recurso natural en el esquema de aprovechamiento en el sector productivo. Ahora, estos nuevos mecanismos que se tienen para hablar del aspecto socioambiental parten de un esquema de derechos humanos y hablamos de este derecho humano de medio ambiente, pero también hacia este esquema de la Convención de Naciones Unidas sobre el Patrimonio Natural y Cultural que permite el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, pero que transitemos a este esquema de sustentabilidad. Lo que nos indica es que todo va a ser bajo este esquema, cuánto estoy aportando a la sociedad, cuánto estoy viendo la parte económica, pero la parte ambiental, cómo la estoy conservando, cómo la estoy preservando de manera tal que los programas sean vinculantes y que no me afecte, por el contrario, que me ayude a solventar esta afectación que existiera en el aprovechamiento del recurso. De manera muy genérica, está planteada mi intervención, dando margen a comentarios, reflexiones y cómo sugerir participación en este nuevo mecanismo que vamos a tener en México sobre energía, las áreas de oportunidad que tenemos como sector energético y como este sector que nos permite cumplir estándares internacionales y este periodo de prueba que se tiene para justamente el tema de cambio climático. El nombre completo es
programa de prueba del sistema de comercio de emisiones. Y es a donde vamos a transitar y que nos permite a la industria no quitarnos esa máscara o esa imagen del que contamina, sino es el que apoya, es el que participa, el que promueve y hace cambios, porque la tendencia ahorita es a la innovación tecnológica y a una industria inclusiva. Hasta aquí mi participación, agradezco, espero haber sido muy concreta y clara y damos, si gustan, paso a comentarios, reflexiones o sugerencias. Muchas gracias. Muy, muy bien, maestra Elisa, muchas gracias por su participación. Sin duda, muchos retos en materia ambiental y de cumplimiento en los ámbitos donde están las empresas asociadas también de este CLAM. Tenemos una pregunta de los asistentes y es, con la reforma energética aprobada, ¿qué pasará con la ley de aprovechamiento de las energías renovables y el financiamiento de transición energética? De entrada, lo que se discutió en San Lázaro y era este tema de los famosos subsidios, pero lo que se espera de la ley de industria eléctrica es que haya un aumento en tasas con la finalidad de reestructurar el sistema eléctrico mexicano, pero los compromisos ambientales están amenazados, esa es una realidad. La Ley General de Cambio Climático tiene una consideración del 30% de GI, que con este tema muy probablemente no se cumpla y se encuentran amenazados. Mucho del financiamiento que México tuvo para actualizar ciertos programas también se ven amenazados porque el GEF, que son las siglas, perdón, en inglés, GEF, es un fondo ambiental mundial donde es una gran bolsa, los países acuden a través de un organismo internacional como la NUD, el PNUD, el PENUMA, acceden a estos fondos y el Estado puede aplicarlos a través de infraestructura, a través del desarrollo de tecnología. Entonces, actualmente muchos de los proyectos se van a ver amenazados y sí contraviene el tema ambiental, o sea, esa es una realidad, no lo podemos negar y este espacio nos permite analizarlo desde un punto de vista objetivo, no es tanto el restar, sino es el sumar, cómo la industria puede aportar con sugerencias en tecnología, en reducción, que permita hacerlo competitivo, porque de lo contrario, el cumplimiento ambiental estaría siendo nulo. Gracias, maestra. Otra pregunta que va muy en línea con lo que acaba de contestar. La modificación de esta semana de la ley de la industria eléctrica, ¿cómo afecta en el cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos por México? Pues es este comentario que hacía hace unos segundos. De manera concreta, la primera que se va a ver afectada es la Ley General de Cambio Climático con sus metas aspiracionales en reducción de GI. El periodo de prueba que se considera para el programa del sistema de comercio de emisiones, en algún momento va a tener que someterse a consulta pública. No está todavía en letra, pero va a ser la tendencia porque al momento que se empiece a negociar los procesos del aprovechamiento de la asignación de derechos de emisiones, se tienen que fijar reglas y criterios. Y ahí es el momento idóneo para que la industria participe. Cuando se hable de las reglas y de los criterios de asignación de derechos de emisión, es el momento idóneo para que la industria organizada, como en este momento los clans, las asociaciones de industriales de Veracruz y las que existan en el país participen, porque justamente en las reglas y en los criterios de emisión es donde va a estar el mercado. Y son los momentos y las áreas de oportunidad de conocer el contenido de la ley, pero también proponer hacia dónde y cómo comercializar, porque no todas las industrias van a poder acceder a estas emisiones. Este es un periodo de prueba, pero no todas las industrias cumplen con la normativa, ¿no? Me atrevo a hacer el comentario muy respetuoso. En el caso de Tenaris Tamsa, bueno, es una industria que tiene muchos avances, que a título personal felicito el gran trabajo que realizan, pero que a diferencia de otras industrias no van a tener este cumplimiento. Entonces se podría decir que puede haber un mercado desleal. Al momento que se fije en el periodo de prueba justamente el tema de las reglas y los criterios, pues es importante que acuda todo el sector industrial para que pueda opinar cómo hacerlo competitivo sin afectar a algunas industrias que no cumplen con estos esquemas normativos y ambientales. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿afectará la reforma energética nuestros compromisos con el TEMEC?
TEMEC maneja ya un anexo técnico donde habla de energía y de industria, justamente. La industria que se vio más analizada, por así llamarlo, en TEMEC, fue la industria automotriz. Y hablaban justo de este tema de salarios, hablaban también de la reforma que tenemos en México actualmente en materia laboral. Yo no soy experta laboral, pero colegas platicando, en los nuevos tribunales laborales justamente dio pie por este margen de judicialización derivado de TEMEC. En el tema ambiental, el acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá también va a tener una regulación, o sea, sí va a haber una repercusión, porque no hay que perder de vista, las metas aspiracionales es reducción de GI y tenemos línea base en México. La primera meta que no cumplimos fue en el 2020, como también otros países. Sin embargo, para el contexto mexicano, dentro de TEMEC, sí hay una afectación porque estaríamos incumpliendo. De hecho, se dice que ahora con el tema energético es muy probable que se vayan a tribunales internacionales grandes industrias que apostaron a la inversión en México y que con esta modificación pierden inversión, pero adicionalmente también temas de cumplimiento ambiental. Muy bien, maestra Elisa Enriqueta de Jesús Sedas Larios, le agradecemos su participación y estas importantes anotaciones en el tema de legislación ambiental desde una perspectiva industrial. Le agradecemos también a nuestros asistentes su atención. Y con esto damos por concluido el primer día del programa de actividades del segundo encuentro internacional de los comités de ayuda mutua en el estado de Veracruz.